Tú conoces la necesidad de cada uno, Señor. Señor, tú eres quien has venido a buscarnos aquí a la tierra. Hace 2025 años, días más, días menos, estabas en la cruz por nosotros, pagando por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque solo tú eres digno de gloria, de honra y de exaltación, Señor. En el nombre de Jesús. A ti toda la alabanza, Señor. Amén, Padre. Amén, amén. Voy a compartirles algo que tal vez a usted le va a sorprender. Yo creo, y escuchen nuevamente, yo creo que en la mente y el corazón de Dios no existe la palabra religión. ¿Y por qué lo creo así? Porque desde que comienzo a leer la Biblia, en ninguna parte dice que Dios inicia una religión. Me atrevo a decirlo, primera vez en mi vida que lo digo, pero Dios no se inventó ni trajo a la tierra una religión. De hecho, cuando en Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree, o sea, administre los animales, la naturaleza, nos damos cuenta que Dios no nos quería dentro de un templo. Si se pone a pensar, y va conmigo en la idea, cuando el Señor crea al hombre, lo hace en el Edén, en un huerto, en medio de la naturaleza, para que éste señoree. Señorear es administrar. ¿A qué vino Jesús a la tierra? Vino a buscar lo que se había perdido. ¿A qué se refiere Dios? ¿De qué se pierde la humanidad? ¿En qué se está perdiendo la humanidad? La humanidad se pierde es de los roles para los cuales Dios nos creó. Y el origen es para administrar todo lo creado por Dios. Y sobre todo que el ser humano no se pierda a sí mismo o no nos perdamos a nosotros mismos. En la boca de Jesús nunca planteó una religión, sino la restauración moral de la humanidad. El que enderecemos nuestras vidas, cuando tengo que ir más rapidito, Malaquías 4:6 habla de la obra del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición, dice el Señor. ¿Qué es que Dios hiere la tierra con maldición? Es que la palabra maldición significa totalmente alejado de Dios. Y dice la Biblia en Apocalipsis, no lo voy a leer, usted tiene que creer que lo dice, porque yo no le voy a estar mintiendo aquí. En Apocalipsis dice que cuando esta tierra vieja en la que vivimos ve al Señor,
se desaparece. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Adán: maldita es la tierra por tu causa. O sea, yo me voy a alejar de la tierra por causa del pecado de la humanidad. Y por eso es que hay personas que sienten vacíos grandes y por causa del pecado, de nuestra rebeldía, percibimos o sentimos a Dios lejos de nosotros. Religión es el esfuerzo de un ser humano de estar bien con Dios. Salvación es lo que Jesús hizo, de venir a la tierra, Dios hacerse hombre, a morir por nosotros, por todos nuestros pecados. Sacarnos de la manera errada de vivir. Y toda manera errada de vivir es vana. Y por eso es que mientras la gente está en religión, la gente se ciega, porque la gente relaciona la relación con Dios o cree que la relación con Dios es una fecha o es una religión. Y Jesús vino a la tierra a enseñar la palabra para que nosotros escucháramos y enderezáramos el camino. Y a eso se refiere en Malaquías, que Él hace volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. ¿Sí? En Lucas 7 observamos parte de esa tarea de Jesús. De hecho, cuando vamos a, si usted recuerda las enseñanzas anteriores en el capítulo 6, habla de tu relación con los semejantes. ¿Qué hacer con tus enemigos? Te habla que no juzgues, no condenes. Habla de que perdones. Habla de que tienes que estar edificado, cimentado en la palabra. El capítulo 6 en Lucas es muy esencial. Yo lo veo como un espejo del alma. Tú quieres ver si estás bien con Dios. Usted no va a estar bien con Dios por prender una vela, porque quemar algún tipo de humo y que el humo le caiga en el cuerpo no. Usted va a estar bien con Dios es guardando sus mandamientos. Como dice Juan 14:21. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Usted no está bien con Dios por hacer algún tipo de ritual religioso. Estamos bien con Dios cuando miramos nuestros corazones y nuestras mentes y nos autoevaluamos a ver si estamos en esa palabra o no. Un centurión, un hombre, un soldado, estaba en los tiempos de Jesús y tenía a un siervo o esclavo enfermo, a camino a la muerte. Y en la forma de ser de este hombre, Dios quiere enseñarnos hoy. Quiero decir que en estos tiempos un hombre que tal vez era politeísta, aquel tiempo estaba lleno de la cultura griega, la influencia de la cultura romana. El que ha estudiado ha escuchado esta expresión, la cultura greco-romana, porque Roma conquistó Grecia físicamente, pero intelectualmente, culturalmente se fusionó. Y esto es interesante para nosotros porque, por ejemplo, el reino de los cielos, o Jesús vino a establecer el reino de los cielos, y el reino de los cielos es una forma de pensar y de ser, o una forma de pensar para ser.
Y la mayoría de los seres humanos, nosotros, pretendemos siempre tener la cultura no greco-romana, sino celeste-terrenal. La cultura celestial, pero ligada con lo terrenal. Entonces, después que hubo terminado todas las palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Jesús habla palabras a quien le oye. Una persona que oye al Señor debe tener la seguridad de que Jesús tiene los ojos puestos en su persona. Solamente 2 personas aquí saben si usted escucha a Jesús o no. La primera persona es Jesús o Dios. Y la segunda persona es usted. Y el diablo, apóstol, el diablo no sabe si usted está escuchando o no está escuchando. El diablo no está pendiente de saber si usted escucha o no escucha. Él ya se ha encargado desde esta mañana, desde ayer, y desde que usted fue el domingo, si usted vino al culto el domingo, de distraerle para que su corazón esté lleno de muchas cosas y no pueda recibir o aceptar lo que Dios le quiere decir. El diablo le ofrece muchas cosas. Yo creo que él es el mejor TikToker que existe. Mire, no hay alguien mejor influencer que él. Porque logra distraer. Y más que distraer. La palabra distracción, usted llega, va al cine, ve una película por 2 horas y sale de allí y vuelve a la realidad. Y la única manera de usted salir y vencer su realidad es creyendo en la verdad. Jesús dice, yo soy la verdad. Pero el diablo distrae y es tan sagaz, tan astuto que mantiene a la gente en la distracción. Y en una distracción, en una mentalidad filosófica, infantil, que incluso jamás esa persona, o sea, le es difícil llegar a la realidad. ¿Qué es la realidad de ti? Y por tanto, antes de llegar a la verdad para ser libre, porque el que conoce la verdad es libre, primero tiene que salir de la distracción. ¿Y sabe qué difícil es sacar a alguien de una distracción? De lo que le distrae. Porque una distracción es tu entrega a eso para no, o para distraerte, o para poder estar distraído, reposar, descansar de tu realidad. ¿Y quién distraído quiere volver a la realidad? Entonces, lo peor es que Dios no ofrece, y voy a compartirle algo muy, muy bonito y muy importante. Dios no te ofrece distracción. Dios te ofrece la verdad para que seas libre de tu realidad. Dios quiere ofrecerte la verdad para que seas libre de tu realidad de rencor, de odio, de rebeldía, de tu realidad infantil de andar ilusoriamente en la vida, siendo iluso, imaginándote cosas y desenfocarte de la realidad para ser bendecido, para bendecir. Porque jamás podrás llegar a ser bendecido o libre si no eres realista, si no eres real en tu vida. Hay tanta gente que no le gusta ser real
Por ejemplo, color de piel es una realidad. Actitud hacia tu color de piel es tu realidad. Pero solo Dios te desata de tu realidad y de la actitud débil o infantil de menospreciar el color de tu piel. Y así ponga ejemplo la altura, la contextura de tu cuerpo, la forma de tu cabello, la forma de tu nariz. Yo hace una semana estaba conversando con una persona que conozco desde que nació, y de verdad. Y de repente me quedé mirando, pero curiosamente me llamó la atención la nariz. Y me volteé. Llegué a la conclusión después que llegué a casa, ¿en qué momento se operaría la nariz? Y yo sé que eso lo hace la sociedad. Mire, mi mamá tenía tanta fe que cuando yo era niño, ella me decía que me hiciera este ejercicio en la nariz para que se me perfilara. No estoy mintiendo. No estoy mintiendo. No sé si me faltó la fe a mí. Pero la realidad es que tener mi nariz como la tengo no ha impedido ver la bendición de Dios. O mi realidad no ha sido obstáculo para ver la verdad de Dios en mi vida. Y no hay nada más feo que estar esclavo de tus propios pensamientos y estar privado de una realidad. Es más, perdonen la ilustración personal, pero ¿saben algo que a mí me edifica, me bendijo, me liberó cuando conocí a mi esposa? Es que le dijeran lo que le dijeran y le hayan dicho hasta hoy de su contextura física, no han podido apagar lo bello de la sonrisa que ella tiene, de lo que transmite de lo profundo de su alma. Pero yo veo gente con una contextura diferente a la de ella, menos peso, que parecen en su cara el retorno de los muertos vivientes. Con una amargura tal que en vez de aquel coro que dice rayos y resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de tus ojos, hay personas que lo que lanzan son rayos oscuros por sus ojos, miradas tristes, miradas acomplejadas. Hay personas que tienen tanto complejo. Lo escuché una vez de alguien, voy a cambiar la forma, la cosa, que era piel morena, más oscuro que yo, que pensaba que el oxígeno que botaba era negro. Entonces, y realmente Dios quiere librarnos a nosotros de todo pensamiento que nos tiene esclavos y nos aleja de Él. Él no se equivocó cuando te hizo. Entonces, volviendo, estaba este centurión y el siervo de un centurión a quien quería mucho. El centurión quería mucho a su siervo, esclavo. La palabra siervo significa es esclavo. Estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo.
Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Primera característica que Dios me enseñó de este hombre: el siervo no se crea que era alguien que le servía, que era buen amigo de, no, era un esclavo de él. Un esclavo que la Biblia no describe qué trabajo hacía. Porque una casa con un hombre de este nivel socioeconómico tenía varios esclavos. Porque el esclavo que le servía un vaso de agua no era el mismo que lavaba el baño. El esclavo que le servía la comida no era el mismo que metía las manos en las bolsas de basura. No era el mismo que lavaba los pies a los que llegaban de visita. Pero a este esclavo, este hombre lo amaba. Definitivamente yo creo que este esclavo era un hombre muy servicial, una persona entendida que no vivía con la cara amargada porque era esclavo. Se levantaba sonriente, le servía al centurión sonriente y no andaba amargado, porque era un esclavo amado por este hombre. ¿Qué dueño de una empresa ama a los empleados echacarro? Si usted es dueño de una empresa y el peor de los trabajadores, chacarro, malhumorado, lo que sea, se le enferma ya para morir, ¿reaccionaría usted como este centurión? Que le digan a usted: fulano de tal, el que trabaja con usted, está al borde de la muerte. ¿Oraría usted a Jesús para que lo sane? Jesús miró que este era un hombre que amaba a su esclavo, que apreciaba a su empleado. No se trata de si tenía derecho o no. El detalle está de que éste amaba a quien le servía. Muchas veces nosotros no apreciamos a la gente que nos sirve o nos hace un favor. A veces hay personas que son muy serviciales, que sufren el menosprecio de los demás. Hay personas que hacen favores y quienes reciben ese favor sin merecerlo, ni gracias dan. No me voy a meter con nadie, me voy a meter. Cuando tú eres una persona que de niño no recibe favores o eres menospreciado, como me ocurrió por mi contexto de mi nacimiento, uno cree que lo que otro haga por uno es un derecho o que uno se lo merece porque eres buen estudiante, porque logras cosas y todo lo demás. Y por supuesto también en la cultura, nosotros estamos en la ciudad de la cordialidad y yo vengo de la ciudad o de regiones discordiales, de verdad. Aquí la gente, para montarse en un bus, espera, bueno, hoy día casi eso se ha terminado, pero espera a que la gente se abra para poder entrar. ¿De dónde vengo? Si usted no se aparta rápido, lo sacan. Pero ¿dónde está? ¿En la educación de la casa? No. Es que en la casa, el que es de mi tierra, no la voy a mencionar por respeto y amor, porque yo amo de donde nací, es una parranda de gente orgullosa que como no tienen
y sufren y se automenosprecian de la pobreza que han tenido, no son agradecidos. No hay un buenos días o buenas tardes, no hay un agradecimiento. Hay personas que le atribuyen a la timidez el no saludar, el no ser respetuoso, y realmente disfrazan o le dicen timidez al orgullo, a la vanidad, y creer que se merecen. Y el que marca la diferencia es Dios. Dios es el que marca la diferencia en nuestra vida. No sé cuántos años tengo atendiendo personas y uso otra ilustración nuevamente familiar. Casarme, cuando mi esposa me servía la comida y todo, un día me preguntó, un día, no se crea al año de estar casado, ¿no? Me dice, ¿por qué tú no das las gracias? Porque de donde vengo no lo crían, uno se cría como animales. Tú actúas como el otro actúa. Si tú llegabas y pasabas por un lugar y de verdad estaban los bancos full y había gente y quien entraba no le importaba y tumbaba a medio mundo, y llegaba alguien y le decía permiso, le decían que pida permiso, y el que tumbaba a los demás miraba con un carón así como... Claro, mi hermana me está viendo como, pero no todo. Claro que no todo. Antes que venga y me diga, pero mira, Dios, usted dice que no todo el mundo es así. Sí, es verdad. Y es real. Quien no, y esto no se trata de educación, porque hay gente que recibe educación, más la rechaza. Todos nosotros hemos venido a esta tierra para servirle a alguien, a Dios. Y a veces nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué yo no salgo de mi realidad? Porque para tú salir de tu realidad, que te da sinsabores, que te da fastidio, una realidad como oraban los pastores de que, Señor, oramos por aquellos que se quieren suicidar. Quien se quiere suicidar por una realidad latente en su vida. Algo que no le agrada, algo que le afecta. Pero si conoce la verdad y conoce la verdad que dice yo soy el camino, la verdad y la vida, es libre de esos pensamientos en el nombre de Jesús. Este centurión romano, que era un romano que esclavizaba a Israel, pudo mirar en Jesús alguien poderoso para sanar a su esclavo. Pero él no se veía como alguien que podía tener acceso a Jesús, porque él no era israelita. Es como cuando alguien le dice a usted, un familiar de usted, le dice, ay, usted es cristiano y usted va hasta la iglesia, sí, ¿puedes orar por mí? No tienen la fe, la confianza de orar a Dios. Puedo recordar hace muchos años que cuando iba a visitar a mi familia de donde vengo, mi mamá me paseaba por todas mis tías y mis tíos, y en cada casa, bueno, vámonos. Y cuando yo me movía me decía, ¿y no vas a orar por tu tía? ¿Y no vas a orar por ese hombre? ¿Y no vas a orar? Y sí, yo siempre me he percibido como el sacerdote de la familia, que me pasean por todos lados y comencé a soltar oración. Y gloria a Dios por eso. Pero me lo tuve que creer. Me tuve que creer que cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, eres una persona diferente. Pero hay creyentes que si saludan a un familiar, otro familiar lejano le pregunta, ¿y te saludó? Qué raro.
porque desde que se metió evangélico, bueno, le lavaron el cerebro, se cree más que los demás. Entonces, este centurión romano está mostrando sensibilidad, amor, afecto y que le da valor a alguien. Un paréntesis, ¿sabe qué? Nosotros tenemos que orar. La Biblia dice que Jesús veía a la multitud como ovejas sin pastor y tuvo compasión de la gente. Nosotros necesitamos orar al Señor y pedirle que nos ayude a tener compasión de la gente. Que cuando uno ve a la gente como ovejas sin pastor, tener misericordia de la gente. Y eso hace que aprendamos, si te dan una mejilla, pon la otra. El entender que el regalo más grande de este mundo es la vida eterna. ¿Por qué? Porque cuando tenemos vida eterna en Cristo Jesús, la gente no va para el infierno. Pero ¿qué de aquellos que le tienen odio, amarguras a algún familiar? Y con odio no vas para el cielo. ¿Saben qué pienso yo? Y esta mañana se lo compartí a mi hermana. ¿Qué pienso yo con respecto a algún familiar que sea problema? Yo trato de pasar la página rápido, olvidar lo que sea. ¿Por qué? Porque me interesa que ese familiar se vaya a la vida eterna con Jesucristo. Porque ninguno de nosotros tiene idea de lo que es infierno y prefiero no conocerlo, ni deseo que ninguno de nosotros conozca el infierno. Lo único que puedo decirle a usted es que el Señor Jesús dice, allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces no me conviene tener resentimientos contra nadie, porque ese rencor y ese resentimiento va a evitar que yo le hable a alguien y conozca a Jesús y se vaya al cielo. Total que este hombre, no siendo un religioso judío, Jesús lo usa para enseñarnos y recalcarnos que Dios lo que mira es el corazón. ¿Está conmigo? Versículo 6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. El hombre reconoció su insignificancia. A medida que Dios hecho hombre se acercaba a él, a su casa, creo que él experimentaba voy a decir esta expresión, el reflejo, la gracia que fluía del Señor de santidad, de presencia de Dios. Y a medida que Jesús se acercaba, se aterraba. A medida que usted se acerca a Dios, usted no ve su dignidad, usted ve su vida y su corazón. Y usted lo que puede entender es, no soy digno de que entres a mi casa. Pero ¿cuántos son como aquel que estaba en el Gólgota? A mano derecha o a mano izquierda, ese no es problema. Pero que se creía que tenía el derecho de que Jesús lo salvara porque a él le daba la gana. Sálvate y sálvame. Y Jesús guardó silencio. ¿Sabe por qué Jesús guardó silencio, hermana? Porque Él vino a salvar, no a condenar. Él no es como alguno de nosotros que pudiera, bueno, tal vez alguno de nosotros, si usted está amargado, le hubiese dicho, para el infierno es que vas a ir. Dios mira en nuestro corazón. Dios mira en nuestro corazón. Versículo 7. Por lo que
ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Un hombre que no se veía digno, que pidió que otros intercedieran por él. Estos intercedieron por él. Nunca dudes, nunca temas en orar por alguien al Señor, porque Dios le va a responder a esa persona a través de ti. Y si tú no te sientes con la dignidad de orar, pídele oración a otro, que Dios se encargará de responderte de la oración de otro. Pero no endurezcas tu corazón. Este hombre reconoció que no era digno. No era digno que Jesús entrara a su techo. Pero ¿cuántas personas hoy día no están? Oye, y fulano, o el apóstol, ni a la puerta de mi casa ha ido. Y gente que están en una religiosidad y se sienten menos o poca cosa porque no los visitan. Sin entender que lo más importante es tener a Jesús en el corazón. Quiera Dios que Dios esté hablando a cada uno en lo personal de las actitudes erradas que se pueden tener. Porque otro no tiene la culpa de lo que tú piensas, de lo mal que tú te sientes por estar pensando mal. Nadie tiene la culpa de que tú seas una persona con pensamientos negativos o de cómo te sientas porque estás en una crisis desagradado de que no tienes lo que quieres. Porque en esta vida hay mucha gente insatisfecha. Insatisfechas de cosas que a la postre no le ayudan para nada. Aquí el que ayuda es Jesús en nuestro corazón. Si tengo la nariz ancha, me la acepto. Si mi cabello no lo puedo moldear ni con laca, me lo acepto. Si lo que sea. Y este hombre, con un corazón de centurión, de jefe, pudo llegar a Jesús. Versículo 8 dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. O sea, yo tengo una autoridad, pero tengo una autoridad sobre mí. Alguien me puso sobre autoridad. ¿Usted sabe una cosa? La Biblia dice que el que haya esposa haya el bien. Cuando tú eres esposo, recibes una autoridad que Dios te da. Pero la esposa también tiene una autoridad, someteos los unos a los otros. Lo que pasa es que la autoridad, la palabra autoridad no la usa la Biblia para hablar de someter, de pisotear ni nada. El que quiera ser el primero tiene que ser el servidor de todo. La palabra es para servir, la autoridad es para servir. Pero cuando usted tiene envidia o es egoísta de que otros Dios le entregue, por ejemplo, hay 3 tipos de personas según el enfoque de Dios. Personas capaces de recibir 5 talentos. Personas capaces de recibir 2 talentos. Y personas con capacidad para recibir 1 talento. Y muchas veces nosotros miramos los talentos. El que tiene 2 se pone a contar y está mirándole la mano al que tiene 5. Y el que tiene 1, como es cobarde, no le mira nada ni nadie, sino está viendo dónde esconde el talento porque tiene miedo. Yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo
haz esto y lo hace. Pero este hombre de autoridad se miraba indigno ante el Señor de señores y Rey de reyes. Aquellos ancianos israelitas que estaban en su casa disfrutando y dicen, oye, ayuda a este hombre porque este hombre nos construyó una sinagoga. Ayuda a este hombre porque este hombre nos ha ayudado. Tal vez se sentía satisfecho de entrar a esa casa. Tal vez se sentía satisfecho de que el hombre hace una comelona y los invitaba a ellos. Y este hombre, cuando veía que Jesús se acercaba a su casa, se aterró y dijo, no soy digno que entres a mi techo. Ojo, ojo, ten cuidado de creerte más que los demás. Ten cuidado de presumir. Ten cuidado de ser altivo o ser altiva. No soy digno de llevar la palabra. No soy digno de estar en este lugar. No soy digno de tener la familia que tengo. No soy digno de recibir lo que recibo. ¿Sabe qué? Cuando usted no ve si es digno o no, usted presume que todo lo que tiene es porque se lo ha ganado. Usted presume que lo que tiene es porque lo merece. Usted presume todo. Y la presunción, cuando la entiendes, te ves con tu realidad que te ocasiona muchos vacíos internos. Y no eres bendecido para bendecir. Y cuando eres una persona que presume, te conviertes en obstáculos de otros. Hay un momento en que Pedro presumió que amaba a Jesús. Y cuando Jesús le dice que iba camino a la cruz, él le dijo, Señor, que no te pase eso. Y Jesús le dijo, apártate de mí, adversario, porque estás adversando la voluntad de Dios. Sé que utiliza la palabra Satanás, pero no le está diciendo Satanás directamente a Pedro, porque la palabra Satanás significa adversario, alguien que adversa la voluntad de Dios. Al oír esto, Jesús se maravilló del hombre, del centurión, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Porque la fe sin humillación no es fe. La fe con presunción no es fe. La fe donde no hay humildad no es fe. Porque la fe hace que te compares solo con uno, con aquel que va hacia ti caminando, para tener un encuentro contigo y que lo sigas. Se llama Jesús. No es usted el que viene hoy a buscarlo. De alguna manera Él le habló a usted donde usted vive, donde usted está. Le tocó y lo hizo ver la necesidad de buscarlo a Él. Porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Y termina el día y dice, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. A Dios le agradó la fe del hombre acompañada del amor hacia alguien que era insignificante en su casa, un esclavo. Estamos en una sociedad donde la gente, si de mi tierra dicen, se la echa o mira a los demás por debajo del hombro. Estamos en una cultura donde creemos que si tenemos o no tenemos, la forma de vestir, eso nos hace más que otros. Y Jesús dijo, el que quiera ser el primero ha de ser el servidor de todos. Un hombre lleno de fe que se veía insignificante ante Jesús. Y un hombre lleno de fe que creía que Jesús le podía sanar a su esclavo. ¿Saben qué me he preguntado?
si este esclavo era el único que hacía la peor tarea de la casa o la tarea más asquerosa de la casa. Y el centurión decía, ¿y dónde consigo otro que haga esta tarea? Pero aún así este esclavo haya hecho la tarea más asquerosa de esa casa, movió a este centurión a decir, lo necesito, sáname a mi siervo. Hay mucha gente acomplejada por lo que hace, por el trabajo que tiene. Se avergüenzan y no entienden que la honra no es lo que se trabaja ni lo que se hace. La honra está en el corazón de entender que solo Dios puede bendecirlo a uno. El mirar la necesidad de otros y suplirla y ayudar sin ningún tipo de mezquindad. Entender que el único suficiente es Dios. Y saber que cuando vamos a Él no nos echa afuera. Abre nuestros corazones. Por tanto, decida hoy sacar de su mente y su corazón toda perturbación por cualquier persona que no le haya valorado o cualquier persona que usted cree que le deja vacío en el corazón. Deje que Jesús haga parte en su vida. Usted no es un tanque de gasolina y Jesús es la gasolina que lo puede llenar. Usted vino con Jesús. ¿Usted cree lo que dice Jesús? El que está trabajado y cargado yo le hago descansar. Ninguna persona te puede llenar tanto como Él. De hecho, hay gente que dice, yo amo tanto a mi mamita, y si la amas tanto porque a veces agarras un arranque de rabia y la dejas de hablar. Yo amo tanto a mi familia, que amo tanto a mi esposa o a mi esposo, o mi novio, mi novia. ¿Y por qué hay esos cortes y hay esas cosas? Porque el único que te puede llenar es Él. Usted tiene capacidad de cortar relaciones con un ser humano, de darle un CBP a cualquier ser humano. ¿Qué es eso? Un corte violento de pata. Usted lo puede hacer. ¿Y sabe por qué usted lo hace? Porque ningún ser humano puede llenar tu alma y tu corazón como solo el Señor lo hace. Por eso hoy decide, en todos los vacíos que puedan haber en tu corazón, Señor, llena mi corazón. Usted puede vestirse de la ropa que usted desee y puede comer de lo que usted quiera, pero nada de eso. De hecho, sé de alguien que se comió un tremendo plato el viernes pasado, un plato muy sabroso y caro, entre 6 y 7 de la noche. Y eran las 12, la 1 de la mañana y no podía dormir por el plato caro y sabroso. Mientras usted tenga la mirada en esas cosas, nunca va a tener paz ni satisfacción. Y vaya esta expresión venezolana: yo trabajo para tener lo mío y tener lo que yo quiera. Y sabe que tienes lo que quieres, pero nunca lo que quieres te va a satisfacer y le va a dar paz a tu alma. No vas a estar feliz. No vas a estar dichoso, dichosa. Terminé. Póngase de pie, por favor. Y te quiero invitar a algo. Sé valiente. Sea valiente. Y yo voy a ser valiente en decir algo. Si usted viene aquí, o si usted está pasando una situación por algo, por alguien, deje a esa persona en el asiento suyo y venga aquí al frente para que nosotros oremos por su vida y que su vida sea llena del Espíritu Santo.
Si usted tiene vacíos por un trabajo, por una situación socioeconómica, deje ese problema en esa silla. O agarre y hágase de esta manera, rácata, y se alza los pies y la pone en la planta de los pies y lo pisa. Porque todo esto de esta vida se acabará, pero su palabra lo guardará usted. No se eche a morir por nada ni por nadie. Jesús es la vida. Jesús es la vida. Y yo creo. Y pastores, tengo una fe. Vamos aquí al frente, pastores. Y toda persona que va a pasar, de aquí se va a ir diferente en el nombre de Jesús. Creyendo. Porque nada ni nadie puede hacer por ti lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Sanó tu corazón, sanó las heridas, sanó. Y le invito, sí, a que pase al frente. Pase al frente. El Jesús que sanó a aquel centurión, perdón, a aquel esclavo, ¿no te va a sanar a ti? ¿No te va a liberar a ti? Vamos, pastores, pasen. No duden. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús, destruyendo fortalezas, argumentos, lo que hay en estas mentes y estos corazones. En el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Usted no vale menos que nadie, ni más que otros. Usted vale la sangre de Cristo. Usted vale la vida de Jesús, porque Jesús dio su vida por ti en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Oh Dios, oren, pastores, que se les olvide, se les quite de la mente todo mal recuerdo, todo pasado. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Dios quita toda carga, Dios quita toda atadura, Dios quita toda maldición. En el nombre de Cristo hay poder, en el nombre de Cristo hay poder, en el nombre de Cristo, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército, se levanta un ejército. Señor, gracias. Oh Dios, bendice cada quien, bendice cada persona, bendice a cada vida. Oh Espíritu Santo, sé fluyendo en su vida, sé ministrando. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para
cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. 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 Dios, gracias. Para cadenas romper. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos. Gracias, Señor, por bendecirnos. Tú nos bendices cuando pedimos oración por un siervo enfermo, Señor. Tú bendices nuestra vida cuando vemos personas afectadas por enfermedades o lo que sea, y nos usas cuando oramos por ellos, Señor. Gracias porque nos permites pedirte a ti que sanes a los enfermos del alma. Gracias porque tú sanas a los enfermos del alma, sanas a los enfermos espirituales, aún a los enfermos físicos. Señor, tú los sanas, Padre. Gracias por hacernos partícipe de tu naturaleza divina, de que podemos ser intercesores, podemos pedir por otros, podemos ir a ti por amor a otros, Señor. Toda la gloria es tuya. Bendice cada familia, bendice cada persona, llévalos con bien a sus hogares. Toda la alabanza y toda la gloria es tuya. En el nombre de Jesús, amén, Señor.